Muy bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Les pido por favor que me acompañen a Primera de Corintios capítulo 15. Primera al libro de los Corintios, el capítulo 15. Según Wikipedia, la primera epístola a los Corintios. Me parece que mi celular empezó a buscar Primera de Corintios. Es que mi celular es muy bíblico. Muy bíblico, está tan acostumbrado a buscar, así que por eso. A propósito, apaguemos los celulares mejor, pongámoslos en silencio, en modo avión. Pastor Fernando me enseñó que hay un modo espiritual de poner el celular. Sale un avioncito, ya así como que nos lleva al cielo. Ese se llama modo espiritual o modo avión. ¿Ya? Mejor que el modo vibrador porque a veces también nos puede traer molestia, ¿verdad? O distraernos. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 15, que es uno de los pasajes por excelencia, ¿verdad? Que nos habla acerca de la muerte, sepultura y lo que hoy recordamos de una manera especial. Cada domingo, en realidad, recordamos la muerte, sepultura y especialmente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, nos reunimos un día domingo porque los primeros cristianos se reunían el primer día de la semana para honrar, para destacar, para celebrar justamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que por eso que cada domingo que nos reunimos estamos recordando, estamos honrando la resurrección del Señor. En 1 Corintios, capítulo 15, voy a leer de los versículos 1 en adelante y después vamos a saltar al versículo 12. Dice aquí la palabra del Señor. Además, dice el apóstol Pablo, os declaro, hermanos, el evangelio que predicamos. Interesante, porque acá el apóstol Pablo está mostrando, está, ¿verdad?, expresando, está anunciando el evangelio que es predicado por él. Y esto es importante, hay que poner atención, porque aquí el apóstol Pablo nos va a hablar de qué es el evangelio. Hoy en día en muchas iglesias se habla del evangelio. Muchos creyentes se llaman a sí mismos evangélicos, pero no tienen idea de la raíz, del fundamento, de lo esencial, que es el evangelio. El evangelio no es simplemente un tiempo de oración, o un tiempo de comunión, o un tiempo de reflexión o meditación en la palabra. El evangelio es algo bien específico, que nos muestra, que nos enseña la palabra de Dios. Y está acá. Dice que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, ¿verdad? Porque es algo que tenemos que recibir, en el cual también perseveráis. Dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y luego, mira, aquí añade, ¿verdad? Aquí menciona específicamente el tema del evangelio, diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El apóstol Pablo, expresando lo que él predica, su predicación y lo que es el evangelio, primero él recibió el evangelio en su vida y ahora lo está compartiendo. 2 puntos, dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Y el verso 6 terminamos la lectura de esta primera parte diciendo, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen, ya han muerto, ya han partido con el Señor. Vamos a orar antes de continuar con el estudio en esta tarde. Señor, te agradezco por tu palabra, te agradezco por este tiempo especial en donde nos podemos reunir con libertad, con gozo, con alegría, para escuchar tu palabra, para tener comunión, compañerismo unos con otros y sobre todo para exaltar tu dulce nombre. Honrar, Señor, que un día como hoy tu Hijo Jesucristo se levantó de los muertos y está vivo para ofrecernos el perdón y la vida eterna. Gracias, Padre, por este don maravilloso que nos das de tu gracia y de tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La muerte, sepultura y resurrección
de Cristo. De eso estamos hablando cuando nos referimos al Evangelio. La muerte del Señor Jesucristo a nuestro favor, en nuestro lugar, por nuestros pecados. Su sepultura y su muerte, o sea, su resurrección, conforme a las Escrituras. Lo que estaba profetizado en las Escrituras acerca del Señor Jesucristo. Como en Isaías 53, donde entrega tanto detalle, ¿verdad?, acerca de la muerte, de la sepultura y también de cómo el Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Hoy día vamos a hablar de la importancia que tiene para nuestras vidas la resurrección del Señor. Tiene una trascendencia tremenda. No solo el hecho de que tenemos un Salvador vivo, no solo el hecho de que esa resurrección nos da el poder para vencer el pecado y para servir al Señor, no solo el hecho de que la resurrección nos permite tener una esperanza genuina en el día de mañana, sino todos estos aspectos, ¿verdad?, que nos da el hecho de que Cristo resucitó. Ahora acompáñenme a 1 Corintios también, pero el capítulo 15 y el versículo 12, por favor. 1 Corintios 15, vamos a leer del versículo 12 en adelante hasta el 22. Dice: pero si se predica de Cristo, el mismo apóstol Pablo, ¿verdad?, que está hablando y aquí está exponiendo un poquito más de su enseñanza, dice: si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo? Dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos. Ya en ese tiempo en la iglesia, ya en Corinto, había falsa doctrina. Y habían algunos que negaban la resurrección del Señor. No creían que el Señor Jesucristo había resucitado. Interesante que dice, entre vosotros. Podemos notar, podemos percibir que ya en la iglesia de Corinto, la falsa doctrina, probablemente de la influencia de la filosofía griega, ¿verdad?, no creía en estas cosas sobrenaturales. Lo mismo que la influencia también de uno de los grupos de los judíos, que eran los saduceos. Ellos tampoco creían, ¿verdad?, en las cosas sobrenaturales. Eran los escépticos de aquellos días. Y al parecer algunos hermanos dentro de la iglesia ya estaban confundidos con este asunto. Pero luego dice en el versículo, estamos leyendo ahí el versículo 12, diciendo, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos. Porque dice el verso 13, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y esto, hermanos, es la base, es el fundamento de nuestra fe. Miren lo que dice a continuación. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Lo que él estaba exponiendo, ¿verdad?, de lo que ha predicado, de lo que ha recibido, de lo que está compartiendo, de la muerte, sepultura, resurrección de Cristo conforme a las Escrituras, lo que vimos en los primeros versículos del capítulo. Sería vano. Vana es, dice acá el versículo 14, nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Aquello en lo que hemos puesto nuestra confianza sería vano. La palabra vano, ya en su idioma original, significa neblina, niebla. Algo que tú ves que se va esfumando en el día, durante el desarrollo del día, algo que tú no puedes tocar, no puedes agarrar, pero es algo, ¿verdad?, que nubla la vista. Es como una neblina que no nos permite ver, que nos ciega, pero que de un momento está y en otro momento se desvanece. Algo que no puede ser contenido, algo que no es tangible, algo que no es real. Así sería nuestra fe. Algo espurio, algo pasajero, algo que da apariencia, ¿verdad?, de algo sólido, pero que en realidad simplemente confunde y oscurece la vista. Es más, añade acá este argumento del apóstol Pablo, diciendo en relación a que si Cristo no resucitó, dice el versículo 14, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y miren lo que dice el 15, y somos hallados falsos testigos. Es decir, si Cristo no resucitó, entonces no solo estamos en algo pasajero, vano y espurio, sino en algo engañoso. Dice, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual, dice, voy a leer el verso 15 nuevamente, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan.
¿Te acuerdas que cuando leímos los primeros capítulos, después que Cristo murió y resucitó, se apareció a Pedro, a Cefas, se apareció a los 12, y dice que se apareció incluso a más de 500 hermanos al mismo tiempo, muchos de los cuales todavía estaban vivos, dando testimonio de haber visto a Cristo resucitado, de la veracidad de la resurrección de Cristo. Pero aquí está luego argumentando el apóstol Pablo, entonces si Cristo no resucitó, entonces, ¿verdad? Somos falsos testigos. Estamos diciendo una mentira, una falsedad, si es que el Señor no se levantó de los muertos. Luego, sigamos en el versículo 16. Estamos en 1 Corintios 15. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Porque el propósito de la muerte, sepultura y resurrección, ¿cuál es? El perdón de pecados y la vida eterna. Y si Cristo no resucitó, entonces estamos en problemas. Aún seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Miren lo que dice el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, fueron destruidos. Si es que no hay vida después de la muerte, si es que no hay una resurrección, entonces los que ya han muerto en el Señor están perdidos. Muchos de los que vieron, ¿verdad?, a Cristo resucitado, dice ahí en los primeros versículos del capítulo 15, ya habían partido con el Señor y murieron en esta esperanza después de haber visto a Cristo resucitado. Al momento en que Pablo escribió esta epístola, algunos ya habían partido con el Señor. Nosotros, ¿verdad?, conocemos a creyentes que ya han partido con el Señor. Y si Cristo no resucitó, entonces simplemente, como dice acá, ellos perecieron. Verso 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces miren lo que dice, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Deberían tenernos pena el resto de la humanidad si realmente tuviéramos una fe vana en base a un Cristo que no resucitó. Eso es lo que está diciendo. Conmiseración, seríamos dignos de conmiseración de todos los hombres. Pobrecitos estos cristianos que creen en un Dios que murió, que resucitó, pero en realidad Él no resucitó, así que creen en un Dios muerto. Pobre de ellos que creen en una esperanza falsa. Pobre de ellos que creen una mentira. Pero mire lo que dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, este es Adán, recuerdan que entró la muerte por un hombre y por cuanto todos pecaron, también por un hombre, esto es el Señor Jesucristo, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, una tremenda promesa del Señor, serán vivificados. Qué importante, ¿verdad, hermanos? Es la resurrección del Señor. Y cada domingo nosotros tenemos la oportunidad de recordar que tenemos un Dios vivo y que Él se levantó de los muertos. Cada domingo tenemos la oportunidad de congregarnos y alabar el nombre del Señor. Por eso es que cuando el Señor dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, porque algunos tal vez tengan la costumbre de no congregarse, se están perdiendo la oportunidad de cada domingo alabar al Señor lo importante que Él hizo a favor nuestro, al morir y al resucitar, para darnos el perdón y para darnos la vida eterna. Vamos a ver 4 aspectos de la importancia, de la relevancia de lo que la resurrección implica en nuestra vida. En primer lugar, número 1, si estás tomando apuntes, nos da una esperanza en un Salvador vivo. Nos da un Salvador vivo, nos da una esperanza, una confianza en un Salvador que no está muerto, un Salvador que está vivo. Hoy día tú puedes ir a visitar la tumba de Mahoma, aquellos que creen en el Islam, o puedes ir, ¿verdad?, y ubicar la tumba de Confucio o de Buda, puedes ir, ¿verdad?, y visitar tal vez la tumba de José Smith, de los mormones, ¿ya? O puedes ir y visitar cualquier lugar de religión de este mundo donde se honra de alguna manera la memoria de sus profetas. Pero tú no vas a poder encontrar la tumba del Señor, porque está vacía. Porque la tumba del Señor fue vaciada. Quizás después alguien la ocupó, pero el Señor Jesucristo ya no está ahí.
Porque Él vive. Tenemos un Salvador vivo. ¿De qué nos sirve un Salvador muerto? ¿De qué nos sirve un Cristo crucificado en la cruz? Por eso es que no adoramos a un Cristo crucificado en la cruz. Por eso es que no tenemos una imagen de una cruz, porque no nos representa. No te representa como cristiano una cruz. Porque la cruz representa la muerte. Pero el Señor no quedó ahí, el Señor resucitó. Él está vivo. Lo mejor que podemos hacer para representar a nuestro Salvador no es llevar colgando una cruz, es más bien vivir una vida conforme a su palabra. Vivir una vida en la cual seamos semejantes a Cristo para que el mundo, cuando nos vea, no nos vea a nosotros, vea a Cristo. Que el mundo no vea simplemente una cruz colgando, ¿verdad?, de nuestros cuellos o de nuestras orejas o estampada en nuestras poleras, que mejor vea a Cristo de nosotros, por nuestras actitudes, por nuestras palabras, por nuestra forma de reaccionar ante las injusticias o los problemas de la vida, por nuestras decisiones, por nuestra conducta. ¿Por qué? Porque tenemos un Salvador vivo, que vive y está todos los días con nosotros porque Él lo prometió. ¿Te acuerdas allá de la gran comisión en Mateo 28, versículo 20? No lo busquen. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y luego añade, y aquí yo estoy con vosotros, dice el versículo 20. Yo estoy con vosotros, dice, todos los días. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor está en nosotros. Nosotros tenemos un Cristo vivo que mora en nosotros y que tenemos que mostrar y que tenemos que manifestar a un mundo perdido en las tinieblas, porque Él está vivo. Él en este momento, estando vivo en la presencia del Padre, ¿sabe lo que está haciendo? Está preparando un lugar para nosotros. Está preparándonos, está esperándonos. Si Cristo hubiera muerto y no hubiera resucitado, ¿qué esperanza tenemos? Pero miren lo que dice Juan, capítulo 14, por favor. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Si no alcanzas a llegar a la lectura, simplemente pon mucha atención. En Juan capítulo 14, el Señor, hablando a sus discípulos, ya empezando a hablarle también de su partida, de su muerte específicamente, les dice, no se turbe vuestro corazón. No tengan miedo, no tengan temor. ¿Creéis en Dios?, dijo el Señor Jesucristo, creed también en mí. Pero mira lo que añade, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y aquí, mire lo que les está diciendo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Para que el Señor pudiera ir y seguir, ¿no es cierto?, con esta tarea, Él tenía que morir. Él está hablando aquí de su partida. Ya no voy a estar más con ustedes acá, le está diciendo a sus discípulos. Voy a irme. Y al irme, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a preparar un lugar para ustedes. En las mansiones celestiales, ¿verdad? Dice el verso 3. Y si me fuere, es decir, partir de este mundo a preparar el lugar, si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Pero si Cristo no resucitó, entonces no vamos a poder llegar a ese lugar. Y no le veremos más. Por eso es que nuestra esperanza es una esperanza viva. Por eso es que nuestro Cristo es un Cristo vivo, que está preparando un lugar para nosotros, para que cuando partamos de esta vida o cuando Él nos venga a buscar, estemos en su presencia, estemos con Él, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estáis. Y sabéis dónde voy, sabéis el camino. Uno de sus discípulos, Tomás, ¿verdad?, le interrumpe. Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le responde en el versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Y le dice, y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, porque Cristo está vivo, tenemos esta esperanza. Él está vivo preparando este lugar para ti, para mí, para aquellos que hemos nacido de nuevo, para aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Si Cristo no resucitó, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, rumbo al infierno y a la perdición. Acompáñame por favor a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, por favor.
capítulo 2, versículo 1 en adelante. Si no alcanzas a llegar ahí, pon atención. Efesios 2, 1. Vamos a leer hasta el versículo 7. Dice, y Él, habla de Cristo, ya está hablando del Señor Jesucristo, Él que lo llena todo, según el capítulo anterior. Él, dice, os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en aquellos que no han aún recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. A ellos se refiere como hijos de desobediencia. Verso 3 del capítulo 2 de Efesios, verso 3. Entre los cuales, estos que se pierden, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida, miren lo que dice, juntamente con Cristo. Porque Cristo resucitó, porque Cristo está vivo, Él nos dio vida. Juntamente con Cristo, y luego añade ahí entre paréntesis, porque por gracia sois salvos. Su resurrección permitió que pudiéramos ser salvos por gracia. Miren lo que dice el verso 6. Y juntamente con Él, ¿qué dice? Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, es decir, hasta hoy, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque Cristo resucitó, estamos aquí, por pura gracia. No porque lo merezcamos, sino solo por la gracia del Señor. ¿Para qué? ¿Para qué estamos aquí por la gracia del Señor? ¿Lo leíste bien? Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Hermano, estamos aquí aún en este mundo para mostrar al mundo perdido aún en sus pecados la gracia del Señor. Por eso el Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, para anunciar, dice el apóstol Pedro, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Estamos aquí como un pueblo santo, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso es que todavía el Señor nos tiene acá, para anunciar lo que acabamos de hacer hace un momento atrás, en esta ilustración que se hizo, ¿verdad?, de la cena del Señor. ¿Qué es lo que fue? Un anuncio. Estamos contándole a otros lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Como iglesia tenemos esa responsabilidad. Cada iglesia local tiene esa responsabilidad. Mostrar, contar, anunciar a otros lo que Cristo hizo a nuestro favor y cómo Él se levantó de los muertos y es un Salvador que está vivo. Para que nosotros vivamos en Él y mostremos, manifestemos, mostremos en medio del mundo perdido de su gracia. Porque por gracia sois salvos, dice, añade a continuación, ¿verdad?, el versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero luego habla acerca de las obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando un creyente anda en buenas obras, no somos salvos por buenas obras, pero sí somos salvos para andar en ellas. Si andamos en buenas obras, ¿qué estamos haciendo? Mostrando al mundo nuestro testimonio y mostrando a otros que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados por la gracia de Jesucristo. Eso nos lleva a un segundo aspecto de la importancia de la resurrección de Cristo para un creyente. Número 2, si estás tomando apuntes. En segundo lugar, nos da una nueva vida. Una nueva vida, una vida nueva. Y esto es algo importante, porque es lo que nos permite entender que hemos pasado de una vieja, antigua forma de vida a una nueva forma de vida en Cristo. Acompáñame a Romanos, capítulo 6, versículo 4. Romanos, por favor, capítulo 6, el versículo 4 en adelante. Romanos 6, 4 dice: porque somos sepultados, dice, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, miren lo que dice,
andemos en vida nueva. En vida nueva, dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Estamos en Romanos 6, ahora el verso 7. Porque Él ha muerto. Dice, porque el que ha muerto, ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, porque Él está vivo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él, porque Él logró la victoria sobre la muerte. Escúchame esto, Él no fue resucitado, Él resucitó. Él había resucitado a muchas personas durante su ministerio terrenal. Resucitó al hijo de una viuda, ¿verdad? Resucitó a muchas personas durante su ministerio. Pero Él resucitó. Él dijo, yo tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él resucitó, Él está vivo, y por eso que Él permite a nosotros tener esta esperanza en la resurrección. Dice el versículo 10, porque en cuanto murió al pecado, una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero como Cristo luego resucitó, añade, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me gustó una vez en una oportunidad, un hermano en la predicación estaba compartiendo diciendo, ¿quién de nosotros estaría dispuesto a morir por Cristo? Y varios hermanos levantaron la mano, ¿verdad? ¿Están dispuestos a morir por Cristo? Siempre tan impulsivos como lo era el apóstol Pedro. ¿Te acuerdas que también en un momento dijo, Señor, si fuera necesario ir a la muerte, yo voy contigo? Pero después este hermano hizo la pregunta, ¿quién está dispuesto a vivir todos los días que le resta de su vida por el Señor? Porque eso implica un sacrificio permanente, constante, como dice Romanos capítulo 12. Presentarnos como sacrificio vivo al Señor, que es nuestro culto racional. Ahora, miren lo que dice el verso 12, en relación a la nueva vida que tenemos en Cristo. No reine, entonces, en conclusión, porque usa una palabra, pues, que es una palabra de conclusión. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Importante la resurrección, porque nos da una nueva vida para vivirla libre, ¿verdad?, del poder y del control y del dominio del pecado en nuestra vida. Hay un cambio de vida, vamos pasando de muerte a vida. Hay una libertad de la esclavitud del pecado para vivir para el Señor. Acompáñenme ahí en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, un par de capítulos más adelante, Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos 8:11 declara, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, se refiere ahí al Espíritu Santo, porque Jesús resucitó él mismo en el poder de sí mismo, porque él es Dios, y en el poder del Espíritu Santo, que es Dios. Y está hablando de la Trinidad. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, se refiere al Espíritu Santo, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Y miren lo que dice el 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, que es el que resucitó a Cristo, hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Viviréis. El poder y la importancia de la resurrección es porque nos da una nueva vida en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, dice el apóstol Pablo, después lo vamos a ver ese pasaje, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas
nuevas. Por eso es que el nuevo nacimiento, lo que el Señor le dijo a Nicodemo allá en Juan capítulo 3, hacía referencia a este nuevo nacimiento espiritual, en la resurrección de Cristo. Porque así como Cristo se levantó de los muertos, Él tiene el poder, porque logró la victoria sobre la muerte, para darnos vida, una nueva vida, una vida eterna, una vida en Cristo. Un nuevo nacimiento, una nueva vida espiritual que nos va a cambiar, o que debería cambiarnos, pasando de muerte a vida, y que nos libera del control, del poder y del dominio del pecado, nos libera de la esclavitud del pecado, perdona nuestros pecados. Miren lo que dice Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Estamos buscando varias citas, estamos paseándonos por la Escritura para ver cuán importante es este tema de la resurrección para el creyente. Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nuestra fe está en este poder que levantó a Cristo de los muertos, en el Espíritu que también nos regenera y nos da salvación. Versículo 13 de Colosenses 2. Y a vosotros, estando muertos, dice, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, es decir, lejos, ¿verdad?, de las promesas dadas a Israel, luego añade, os dio vida juntamente con Él. Esto es porque Cristo resucitó. Obtenemos vida juntamente en Cristo por su resurrección, y añade, perdonando todos los pecados. Perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, esa acta de pecado, ¿verdad?, por medio de la ley, dice, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Porque Cristo resucitó, podemos tener el perdón de nuestros pecados. Dios puede perdonar tus pecados y darte el perdón, la vida eterna, y de esa manera arreglar cuentas con el Señor. ¿Te das cuenta qué importante es la resurrección? Como ya vimos en Efesios 2, no lo busquen. Si Cristo no resucitó, entonces todavía estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, condenados por nuestros pecados. ¿Condenados a dónde? Al lago de fuego, al infierno, que es el lugar que merece, ¿verdad?, en consecuencia, la maldad del pecado en nuestros corazones. Pero gloria al Señor que Él resucitó. Resucitó, y por eso Él nos puede dar perdón de pecados, perdón y vida eterna, y una nueva vida para ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Filipenses. Filipenses está antes de Colosenses, ya el capítulo 3, el versículo 10. Filipenses 3, 10 dice: a fin de conocerle, está hablando ahí de Cristo. Somos salvos para conocerle a Él de una manera cercana, personal, íntima. Dice, a fin de conocerle, y miren lo que añade, y el poder de su resurrección. El poder, dice, de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Así como Cristo murió, nosotros también morimos a nuestra vida pasada. Morimos a nuestra vida pasada. Fíjate que cuando Cristo dijo a sus discípulos, si alguno no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Te acuerdas? Ya en Lucas. Bueno, ahí el Señor no estaba hablando, porque algunos interpretan ese pasaje como, no, yo llevo mi cruz. O dicen, esta es la cruz que me tocó llevar. E interpretan ese pasaje como una enfermedad, o como un problema, o como una situación difícil, ¿verdad? No, esta es la cruz que me tocó llevar. No, hermanos, para nada. Esa es una pésima interpretación de la palabra del Señor. La cruz era un instrumento de muerte. Tomar la cruz era básicamente, todos entendían de esa forma, asumir que hemos muerto una vida pasada. En morir aquellas cosas que nos ataban a este mundo. En morir aquellas cosas que justamente nos impiden avanzar en la vida cristiana. Tomar la cruz cada día, en otras palabras, es morir a uno mismo para vivir una nueva vida en Cristo. Una nueva vida libre del pecado y libre de la condenación y de la maldad. Eso es tomar la cruz cada día, es morir todos los días
a la vida pasada para vivir una vida nueva en el Señor y ser transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, es una nueva vida para enfocarnos en lo celestial, no en lo terrenal, en lo eterno y no en lo temporal. Acompáñenme a Colosenses, por favor, ya estuvimos ahí, pero en el capítulo 3. Nuevamente, después de Filipenses, para Colosenses, libro que viene a continuación, el capítulo 3, versículo 1. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, miren lo que está diciendo, si hemos resucitado con Él en su resurrección, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Dice, porque habéis muerto. Ahí se refiere a tomar la cruz. Hemos muerto, dice, y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis, dice, manifestados en gloria. Haced morir, pues, en conclusión, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esas cosas debemos hacerlas morir en nosotros cada día. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo. ¿Cuándo? Cuando vivíais en ellas, en el mundo, antes de conocer a Cristo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos, ¿qué dice? De nuevo, esa nueva criatura, en la resurrección que tenemos en Cristo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, dice, hasta el conocimiento pleno. ¿Te das cuenta? Por medio de la resurrección tenemos la oportunidad de enfocarnos en lo eterno, en lo celestial, en lo permanente, y no en aquello terrenal que nos ata a este mundo. Por eso es que tomar la cruz es morir a mi vida pasada en el pecado. El pecado ya no tiene potestad sobre nosotros. Pecamos ahora como hijos del Señor porque queremos, no porque debemos hacerlo. Antiguamente pecábamos antes de conocer a Cristo porque no teníamos más opciones, porque el pecado se enseñoreaba de nosotros. Éramos esclavos del pecado. La Biblia dice que el que hace pecado, esclavo, es del pecado. Pero Cristo nos liberó del poder del pecado. Si hoy en día vamos a pecar, lo hacemos deliberadamente porque queremos, aunque no debemos hacerlo. Pero lo hacemos porque queremos, por nuestra naturaleza pecaminosa, egoísta, que todavía nos atrapa y nos arrastra hacia lo temporal, hacia lo terrenal de este mundo. De esas cosas debemos despojarnos, como dice Hebreos capítulo 12, del pecado que nos asedia, para correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dice, despojados del pecado que nos asedia, de toda carga que nos estorba, para vivir la vida cristiana que tenemos por delante, la nueva vida que tenemos en Cristo. Así es que la importancia de la resurrección nuevamente es fundamental para nosotros. Nos da un Salvador vivo y nos da una nueva vida, pero también nos da un propósito. ¿Te acuerdas que ya vimos, verdad, que el propósito de esta nueva vida es dar testimonio a otros? Bueno, ese es el propósito de una nueva vida. Miren lo que dice 2 Corintios 5, por favor. 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, y aquí vamos a ver ese pasaje que yo les mencioné hace un momento atrás. El versículo 14 de 2 Corintios 5 dice, 2 Corintios 5, 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos mueve en lo que está diciendo. Pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y por todos murió. Para los que viven, porque después se resucitó, ¿verdad? No quedó muerto. Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, y ahí claramente lo expresa, y resucitó por ellos. El Señor no solo murió por nosotros. Escucha esto. Él también resucitó por nosotros. Porque hay un propósito. Para que vivamos para Él. Miren lo que dice el 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Y miren lo que dice. Y esta nueva vida proviene de Dios. Proviene, no de nosotros, no de nuestro esfuerzo. Dice, esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio un ministerio, un servicio. El ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando a los hombres en cuenta sus pecados, dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Estamos vivos por la resurrección de Cristo para contar a otros cómo reconciliarse con Dios. Así que, dice el verso 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Reconciliados con Dios. Hay un propósito, que es que nosotros también anunciemos a aquel que nos rescató y nos salvó a una nueva vida. Y permitamos que otros conozcan la palabra del Evangelio, la palabra de la reconciliación. Así que, como vimos, la importancia de Cristo es fundamental, porque nos da un Salvador vivo. Alguien en quien podemos confiar que está vivo, preparando un lugar para nosotros. Luego nos da una nueva vida, para vivirla a diferencia de nuestra vida pasada en el pecado. Pero también nos da un propósito, para que contemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, a un mundo que está perdido en sus pecados, para ser luminares en medio de un mundo maligno y perverso, como dice Pablo. Y en cuarto y último lugar, la importancia de la resurrección de Cristo es porque nos da una esperanza. Nos da una esperanza. Y yo dejé esto para el final, porque generalmente cuando pensamos en la resurrección, ¿verdad?, inmediatamente pensamos en el final. Quise mencionar 3 puntos anteriores para que nos demos cuenta que hay un montón de cosas que la resurrección nos permite. Y en última instancia nos da una tremenda y maravillosa esperanza. Una esperanza eterna. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 de Pedro, por favor, capítulo 1, el versículo 3. ¿Lo tienes ahí? 1 de Pedro, capítulo 1, ya. 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 3, por favor. 1 de Pedro, capítulo 1, el versículo 3. ¿Lo tienen ahí? Muy bien, dice aquí la palabra del Señor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Ya dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, miren lo que dice, nos hizo renacer. ¿Para qué? Para una esperanza viva. Está viva porque Cristo, nuestro Salvador, que nos ofrece esta esperanza, está viva. Si Él estuviera muerto, sería una esperanza muerta. Y una esperanza muerta no sirve para nada. Hay muchos hoy en día que tienen esperanzas muertas. Creen, por ejemplo, que van a obtener la salvación por sus buenas obras, o por ser religiosos, o por ir a tal o cual iglesia. Esa es una esperanza muerta, porque está basada en algo que no está vivo. Creen en una religiosidad, creen en una fuerza, un poder, creen en una energía o en algo que no está vivo, como nuestro Señor Jesucristo lo está. Nosotros tenemos una esperanza viva por el hecho de que Cristo resucitó, por el hecho de que Él está vivo. Luego añade, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Por eso, hermanos, tenemos una esperanza viva para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Incorruptible, que no se corrompe, incontaminada, que no está manchada con el pecado, e inmarcesible, que no se marchita, que no se echa a perder. Reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por nuestras buenas obras, por perseverar o por tratar de vivir la vida cristiana. No, somos guardados por el poder de Dios. El mismo poder de Dios que resucitó a Cristo de los muertos es el que nos guarda para la vida eterna, mediante la fe, dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, dice.
para que sometida a prueba vuestra fe, el periodo que vamos a estar aquí en esta tierra, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, este Cristo vivo que viene luego por nosotros. ¿A quién amáis? Dice, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación, dice, de vuestras almas. Hemos sido renacidos, hermanos, a una esperanza viva. Esto es algo que ya incluso en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Un personaje que lo mencioné hace unos días atrás como Job creía. Voy a leerle, yo no lo busqué, pero en Job 19:25 dice, Job, en el Antiguo Testamento, en el primer libro que fue escrito, Job fue escrito antes que Génesis, antes que lo escribiera Moisés, Job ya estaba escrito. Y este personaje, Job, dice lo siguiente, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, dice, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Job ya tenía esta esperanza miles de años atrás en el pasado y nosotros también tenemos esta bendita esperanza, algún día estar con el Señor y ser liberado de la presencia del pecado, estar en la presencia del Señor y ser transformados por la gloriosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese poder nos va a transformar. Con este pasaje quiero que concluyamos. 1 Corintios 15. Vamos a regresar al primer libro el primer pasaje, ¿verdad?, que comenzamos la enseñanza en esta mañana. 1 Corintios 15. Pero ahora vamos a leer de los versículos 42 en adelante. Porque la esperanza que tenemos en la resurrección de Cristo nos permite saber que algún día nosotros vamos a ser transformados. Esta debilidad que tenemos hoy en día, esto que hoy en día nos santifica, nos purifica como el oro, esta leve tribulación momentánea que tenemos en esta tierra que es temporal, tiene un propósito que es purificarnos para el Señor. Pero algún día, cuando venga el Señor o cuando muramos y partamos a su presencia, la Biblia promete que vamos a ser transformados. Y ya no vamos a luchar más con nuestro cuerpo mortal, con nuestra debilidad, ni con el pecado que nos asedia. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 42. ¿Lo tiene ahí? Miren la promesa que nos da el Señor. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Porque hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, que es Cristo, espíritu, ¿qué dice? Vivificante. Más lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre, en Adán, ¿verdad?, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es en Cristo, que es el Señor, es del cielo, el cual dice el terrenal, tales también los terrenales. ¿Y cuál? El celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, porque dice Juan en su primera epístola, en el capítulo 3, le veremos a Él y seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él, le veremos como Él es. Seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él. Dice Juan, qué hermoso es que vamos a ser resucitados por la resurrección de Cristo. Tenemos esta esperanza en cuerpos glorificados como los del Señor. Por eso digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos, dice, seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad.
Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. La muerte va a ser quedada en el pasado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Él resucitó. Y miren lo que dice el 16. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo, vuestro servicio, vuestra dedicación, vuestro sacrificio, vuestro dolor, que es lo que está diciendo en el contexto acá, no es en vano. No es en vano, hermanos, hermanas, porque Cristo resucitó. Y porque tenemos un Salvador vivo, que nos da una nueva vida y nos da un propósito, pero también nos da una esperanza de vida eterna. Por eso es que ya sea que vivamos poco o mucho en esta tierra, sabemos que cuando partamos de este mundo vamos a estar con el Señor. Qué esperanza gloriosa, ¿verdad? Qué esperanza gloriosa. Tengamos un momento de oración.